Mientras tanto, una fase del horror más silenciosa y sin embargo más emotiva espiritualmente había comenzado a desarrollarse detrás de la puerta cerrada de una habitación llena de repisas en Arkham. El curioso registro o diario de Wilbur Watterly, manuscrito enviado a la Universidad de Miskatonic para su traducción, había causado mucha preocupación y estupor entre los expertos en lenguas modernas y antiguas. Su alfabeto mismo, más allá de su parecido general con el desvanecido arábigo usado en Mesopotamia, era enteramente desconocido para todas las autoridades disponibles. La conclusión definitiva de los lingüistas era que el texto estaba escrito en un alfabeto artificial, en una suerte de cifrado, aunque ninguno de los métodos ordinarios de las soluciones criptográficas parecía alumbrar alguna pista. Incluso cuando se le aplicaba la base de cada lengua concebible que el autor podía haber usado. Los antiguos libros tomados de las habitaciones de Waterley, a pesar de ser absorbentes e interesantes y de que en muchos casos prometían abrir nuevas y terribles líneas de investigación entre filósofos y hombres de ciencia, no eran de mucha ayuda en este asunto. Uno de estos libros, un tomo pesado y con broche de hierro, estaba en otro alfabeto desconocido. Este, guardado un mayor parecido con el sánscrito, más que cualquier otra alternativa. El viejo libro de contabilidad fue entregado finalmente a la custodia del doctor Armitage, tanto por su interés lingüístico y su habilidad sobre las místicas fórmulas de la antigüedad y de la Edad Media. Armitage pensaba que el alfabeto del diario podía tener un uso esotérico entre ciertos cultos arcaicos que habían sobrevivido desde la antigüedad y que habían heredado muchas formas y tradiciones de los hechiceros del mundo sarraceno. Esa cuestión, sin embargo, no le parecía vital. Él creía que sería innecesario conocer el origen de los símbolos, sí. Como sospechaba, había sido utilizado como un cifrado de una lengua moderna. Estaba seguro que, considerando la enorme cantidad de texto involucrado, el autor difícilmente habría deseado el problema de usar la lengua que no fuera la propia, salvo quizás en ciertas fórmulas y hechizos. De acuerdo con esto, se volcó sobre el texto con la suposición preliminar de que la mayoría estaba en inglés. El doctor Armitage sabía, por los repetidos fracasos de sus colegas, que el acertijo era profundo y complejo, y que ninguna solución sencilla ameritaría siquiera el intento. Durante agosto se fortaleció a sí mismo reuniendo una gran cantidad de saber criptográfico. Se hizo de todos los recursos de su propia biblioteca y se sumergió noche tras noche entre los arcanos poligrafía de Tritemius, de Furtivis Literatum Notis de Gimbatista de la Porta, del Traité des Chiffres de Vigenere, del Cryptomimesis Patefacta del Falconer, de los tratados del siglo XVIII de David y Dickinson, como también de las autoridades relativamente modernas como Blair, von Marter, Cryptography de Kluber. Intercambiaba el estudio de estos libros con examinaciones del manuscrito mismo y con el tiempo se convenció de que estaba lidiando con uno de los más sutiles e ingeniosos criptogramas, de que muchas listas separadas de letras correspondientes estaban arregladas como en una tabla de multiplicar, y de que el mensaje se construía con ciertas palabras claves arbitrarias conocidas solo por el iniciado. Las autoridades más viejas parecían más útiles que las modernas. Las autoridades más viejas parecían más útiles que las modernas, y Armitage concluyó que el código del manuscrito era uno de gran antigüedad, sin duda pasado de mano en mano por una larga línea de experimentadores místicos. Algunas veces sintió que estaba cerca de descubrirlo, solo para dar marcha atrás por algún obstáculo imprevisto. Luego, mientras se acercaba septiembre, las nubes comenzaron a despejarse. Ciertas letras, usadas en cierta parte del manuscrito, emergían definitiva e inequívocamente, y se volvió evidente que el texto estaba en inglés. La noche del 2 de septiembre logró derribar la última gran barrera, y el doctor Armitage pudo leer de corrido por primera vez un pasaje de los anales de Wilbur Watterly. Era, de hecho, un diario, como todos habían deducido. Estaba
vertido en un tipo que claramente mostraba la variopinta erudición sobre ocultismo, así como el parcial analfabetismo del extraño ser que lo había escrito. Casi al mismo pasaje largo que pudo descifrar Armitage, una entrada fechada del 26 de noviembre de 1916, probó ser altamente sorprendente e inquietante. Estaba escrito, recordó, por un niño de 3 años y medio que parecía un muchacho de 12 o 13. Hoy he aprendido el aclo para Sabaoth. Así discurría. Que no parece gustarle, al ser posible contestarlo desde la colina y no desde el aire. Lo de arriba de mí está más lejos de lo que había pensado, y no parece tener cerebro de la tierra. Le disparé a Jack el collie de Elam Hutchins cuando intentó morderme, y Elam dice que me matará si se muere. Creo que no podrá. El abuelo me hizo repetir la fórmula Do anoche y creo que vi la ciudad al interior de los dos polos magnéticos. Pasaré a través de estos polos cuando se retire la Tierra si no logro abrirme paso con la fórmula Do Na cuando lo intenté. Ellos, del aire, me dijeron que el Sabbat que pasará años antes de que se despeje la Tierra, y creo que el abuelo estará muerto para entonces, por lo que tendré que aprender sobre los ángulos de los planos y todas las fórmulas entre ir y ngr. Ellos, de afuera, podrán ayudar, pero no pueden tomar un cuerpo sin sangre humana. Lo de arriba parece que tendrá el molde correcto. Puedo verlo un poquito. Cuando hago la señal Boris o soplo el polvo de Ibn Ghazi sobre él y cuando está cerca, como en la noche de Walpurgis, sobre la colina, el otro rostro puede gastarse pronto. Me pregunto cómo miraré cuando la tierra esté despejada y no haya seres de la tierra ahí. Él, que vino en el Aclo Shabaot, dijo que me transfiguraré, que se necesita mucho trabajo en el exterior. La mañana encontró al doctor Armitage empapado en su sudor frío, fruto del terror y de la frenética concentración de la vigilia. No había abandonado el manuscrito en toda la noche. Estaba sentado en su escritorio bajo la luz eléctrica, volviendo página tras página, con manos temblorosas, tan pronto como podía descifrar su críptico texto. Había telefoneado nerviosamente a su esposa para avisar que no regresaría a su hogar, y cuando ella le llevó el desayuno que preparó en casa, él apenas pudo engullir un bocado. Durante todo ese día siguió leyendo, deteniéndose enloquecido de vez en cuando resultaba necesario reaplicar la compleja llave. Le llevaron el almuerzo y la cena, pero él solo comió la fracción más pequeña de cada uno. Hacia la mitad de la siguiente noche se quedó dormido en una silla, aunque se despertó pronto por la maraña de pesadillas casi horrendas como las verdades y amenazas a la existencia de los hombres que había descubierto. La mañana del 14 de septiembre, el profesor Rees y el doctor Morgan insistieron en visitarlo durante un rato, y se marcharon temblorosos y cenicientos. Esa noche fue a la cama, aunque solo durmió por episodios. El miércoles, el día siguiente, estaba de vuelta sobre el manuscrito y comenzó a tomar copiosas notas, tanto de las secciones actuales como de las que ya había descifrado. En la madrugada de esa noche, durmió un poco en el diván de su oficina, pero estaba sobre el manuscrito desde antes de que amaneciera. Un poco antes del mediodía, su médico, el doctor Hartwell, lo visitó e instó a que dejara de trabajar. Él se rehusó, confesando que le era de mayor importancia terminar la lectura del diario y prometiendo una explicación con el debido tiempo. Esa noche, justo cuando caía el crepúsculo, él terminó con su terrible lectura y se hundió agotado en la silla. Su esposa, al traerle la cena, lo encontró en un estado casi comatoso, pero estaba lo suficientemente consciente para ahuyentarla con un agudo grito cuando sus ojos vagaron hacia las notas que había tomado. Levantándose débilmente, reunió todos los papeles grabateados y los selló en un sobre grande, que colocó inmediatamente en el bolsillo interior de su saco. Tuvo la fuerza suficiente para llegar a casa, pero estaba en evidente necesidad de asistencia médica, por lo que el doctor Hartwell fue llamado de inmediato. Mientras que el doctor lo ayudaba a acostarse en su cama, él solo atinaba a murmurar una y otra vez:
Pero en nombre de Dios, ¿qué podemos hacer? El doctor Armitage descansó, pero siguió parcialmente delirante al día siguiente. No le dio explicaciones a Hadwell, pero en sus momentos más tranquilos hablaba de una necesidad imperativa de una larga conferencia con Reese y Morgan. Sus más alocados desvaríos eran bastante sorprendentes, incluyendo frenéticas súplicas de que algo que estaba sellado en la granja debía ser destruido, y referencias fantásticas hacia algún plan para la exterminación de toda la raza humana, así como de toda la vida animal y vegetal de la tierra, por parte de alguna terrible raza antigua de seres de otra dimensión. Él gritaba en el mu- él gritaba que el mundo estaba en peligro desde que los antiguos deseaban desnudarlo y alejarlo del sistema solar y del cosmos de la materia hacia algún otro plano o fase de la existencia de la que habían caído vigintillones de eones atrás. En otros momentos, pedía que le llevaran el terrible Necronomicron y el Daemonolatreia de Remigius, en los que parecía esperanzado de encontrar alguna fórmula para evitar el peligro que había descubierto. ¡Deténganlos! ¡Deténganlos!, gritaba. Esos Watterley pretenden dejarlos entrar y todavía falta lo peor. Díganle a Reese y a Morgan que tenemos que hacer algo. Es un asunto engañoso, pero sé cómo preparar el polvo. No se ha alimentado desde el 2 de agosto, cuando Wilbur encontró aquí su muerte, y a este ritmo. Armitage tenía un físico fuerte para sus 63 años, por lo que logró reponerse de su desorden sin desarrollar una fiebre real con el descanso de esa noche. Despertó en la tarde del viernes con la cabeza despejada, sobrio, aunque tenía un temor que lo devoraba y un tremendo sentido de la responsabilidad. Para la tarde del sábado, se sintió lo suficientemente capaz de ir a su biblioteca y convocar a Reese y a Morgan para una conferencia, y durante el resto de ese día y esa noche, los tres hombres torturaron sus cerebros con las más locas especulaciones y el debate más desesperado. Extraños y terribles libros voluminosos fueron extraídos de las repisas, y desde lugares confiables copiaron diagramas y fórmulas con una rapidez febril y una sorprendente abundancia. No quedaba el menor grado de escepticismo. Los tres habían contemplado el cuerpo de Wilbur Watterley mientras yacía en el piso en un cuarto de ese mismo edificio, y después de aquello ninguno se sintió siquiera tentado a tratar el diario como los desvaríos de un loco. Había opiniones divididas acerca de la notificación de la Policía Estatal de Massachusetts, pero la negativa triunfó finalmente. Había cosas involucradas que simplemente no podían ser creídas por aquellos que no hubieran tenido una muestra, como se hizo patente en ciertas investigaciones subsecuentes. Muy avanzada la noche, la conferencia se dio por terminada sin haber conseguido formar un plan definitivo, pero durante todo el domingo Armitage estuvo ocupado comprando fórmulas y mezclando químicos obtenidos del laboratorio universitario. Mientras más reflexionaba en torno al infernal diario, más se inclinaba a dudar sobre la eficacia de algún agente material que pudiera destruir a la entidad que Wilbur Watterley había dejado tras de sí. Aquella que amenazaba a la tierra, y sin que tuviera conocimiento de ello, se había liberado en unas pocas horas y convertido en el memorable horror de Dunwich. El lunes fue una repetición del domingo para el doctor Armitage, pues la tarea en cuestión requería de investigación y experimentación infinitas. Las siguientes consultas al monstruoso diario trajeron consigo varios cambios al plan, ya que él sabía que, incluso al final, permanecería un enorme grado de incertidumbre. Para el martes había logrado trazar una línea de acción definitiva y creyó necesario realizar un viaje a Dunwich esta semana. Luego, el miércoles, vino una gran impresión. Insertado oscuramente en una esquina de Arkham Advertiser, podía leerse un pequeño texto jocoso tomado de la prensa asociada que hablaba sobre el monstruo romperécords que había creado Whiskey clandestino.
Armitage, aturdido solo, atinó a telefonear a Reese y a Morgan. Discutieron hasta muy entrada la noche, y al día siguiente fue un torbellino de preparativos de cada uno. Armitage sabía que se entrometería con terribles poderes, pero también vio que no tenía otra alternativa para anular las acciones más profundas y malignas que otros habían cometido antes que él.